Antes que todo me presento, soy Mireya de la Cruz. En este caso estaré siendo su moderadora en esta conferencia. Quisiera empezar con una pequeña presentación, en este caso eh, de FreeSA. Antes que todo, somos líderes en el sector regulados y económicos. Tenemos 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, más de 50 empresas del sector público y privado. Realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Nuestros servicios presentan una consultoría empresarial enfocados en brindar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Entre ellos tenemos las apps y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. En capacitaciones especializadas, nos enfocamos en brindar capacitación especializada en diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas. Dentro de ellos tenemos agua y saneamiento, banca y finanzas, electricidad, gestión pública y apps, hidrocarburos y gas, minería, salud médica, seguridad y salud en el trabajo, seguros, telecomunicaciones, legal y ambiental. De igual forma, les invitamos a unirse a nuestra comunidad de Facebook, Instagram y LinkedIn. Y también tenemos nuestro e-commerce, el cual los estaré dejando el link en en el chat. Ok. Bueno, en esta noche, sobre todo agradecerles por su asistencia al día de hoy, aprovechar y desearles un feliz año nuevo. Y qué mejor manera de empezar con incrementando nuestros conocimientos. Entonces, el día de hoy, en esta conferencia especializada sobre protección de distancia, comparación de la parametrización de reles, tenemos a nuestro ponente Aldo Guacho, especialista de estudios eléctricos en red de energía del Perú. Ahorita estaremos dando paso a nuestro ponente. Muchas gracias. Mireya, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede escuchar, no? Sí. Sí, buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, profesor. ¿Cómo? Sí. Listo. Buenas noches con todos. Como ya lo comentó la señorita Mireya, mi nombre es Aldo Guacho. Soy especialista de estudios eléctricos, análisis de fallas en la empresa Red de Energía del Perú. Ya llevo en esta área más de 5 años. Antes estuve en el centro de control haciendo turno, ¿no? Y parte del trabajo que hacemos nosotros actualmente es el tema de hacer estudios de coordinación de protección, ¿no? Y uno de los temas en la cual yo me encontré cuando empecé a navegar en este mundo de las protecciones eran las diferencias que se tienen cuando uno quiere ajustar relés de diferente marca, ¿no? Entonces, vamos a ver acá el detalle, por ejemplo, que es un ohmios loop, ohmios fase, qué significa, ¿no? Y cómo estos ajustes pueden variar de relé en relé, ¿no? O por marca de relé. Entonces, pero antes de entrar nosotros a hablar del tema ya de la parametrización, previo tenemos que entender cómo funciona la protección de distancia, ¿no? Y un poco antes hay que ver para qué es las protecciones o para qué tenemos las protecciones en los sistemas de potencia. Entonces, la conferencia de hoy se va a tratar sobre la protección de distancia, como que vamos a
primero ver una introducción del principio de funcionamiento y después vamos a analizar la comparación de los ajustes de un relé Siemens versus un ABB, ¿no? Y cuáles son las principales diferencias que se presentan, ¿no? Y como ya les había comentado, mi nombre es Aldo Huacte, ¿no? Soy ingeniero electricista con maestría en gestión de sistemas de energía eléctrica, especialista en estudios eléctricos, análisis de fallas, control de potencia, ¿no? Tengo más de 12 años de experiencia viendo estos temas y es muy interesante en realidad, ¿no? Meterse eh, a este mundo de estudiar, de entender cómo funcionan los equipos es muy interesante, ¿no? Entonces, y mucho de nuestra formación como ingenieros, nosotros que hemos pasado por la universidad, hay algunos temas que cuando uno lo estudiaba decía, ¿cuándo lo voy a aplicar, no? Por ejemplo, los que han estudiado transformada de Fourier, cosas como esas que hay veces uno pensaba y dice, ¿cuándo lo aplicaré? En este tema de los relés, usan mucho esos métodos para pasar señales analógicas a digitales, ¿no? Y poder encontrar los fasores. Ese es otro mundo, no lo vamos a tratar acá, pero sí les quería comentar que el tema de estar aprendiendo constantemente es muy bueno, ¿no? Nos ayuda a nosotros a estar desarrollándonos, a encontrar nuevas técnicas y estar investigando y entendiendo los fenómenos para dar en realidad siempre soluciones a los eventos que pasan en el sistema, ¿no? Como les había adelantado, vamos el objetivo de la conferencia es presentar las principales diferencias en la parametrización de la producción de distancias de los relés Siemens, de un modelo 7CA522 y un relé ABB REL 670, ¿no? Ahora, se preguntarán, ¿qué pasa si cambia el modelo, ¿no? Ya no es un 7A522, es otro modelo, 7A62, etcétera, ¿no? En realidad lo que yo he encontrado aquí en mi experiencia es que la filosofía que usan, si bien cada modelo va sacando, va mejorando, va haciendo nuevas técnicas, nuevas formas, pero su filosofía como que se mantiene, ¿no? Como que usan casi lo mismo. De la forma, por ejemplo, del cálculo del lazo de impedancia que vamos a hablar nosotros, si ustedes comparan un modelo 7H522 con otros modelos de la marca Siemens, tienen la misma filosofía, ¿no? Y igual, ¿no? Si ustedes comparan relés del 670 o del 670 de la marca DB, también tienen la misma filosofía de la forma de cómo trabajan para la protección de distancia. Entonces, eso lo vamos a ver hoy día, como decía, que vamos a entender qué son los ohmios loop, ohmios fase, ¿no? Que es básicamente ahí la diferencia entre estas marcas de relé, ¿no? Pero antes, como les comentaba, vamos a hacer una introducción, porque necesitamos entender para qué están la protección de distancia, o en sí las protecciones, y cómo llegan a funcionar, ¿no? Entonces, lo primero que debemos entender es que las protecciones están hechas para proteger al sistema de potencia, ¿no? A los elementos del sistema de potencia. ¿Y quiénes conforman este sistema de potencia? Tiene que haber las centrales, ¿no? Las centrales que van a proveer la potencia, ¿no? Los transformadores, que es un medio para elevar o reducir las tensiones, ¿no? La línea de transmisión para transportar a largas distancias, ¿no? Llegan a otras subestaciones, tienen distribución, lo van bajando el nivel de tensión y finalmente llegan a nuestras casas, ¿no? Nuestras casitas en 220 voltios, ¿no? Ese es el sistema de potencia en general, ¿no? Pero si nosotros nos metemos un poquito más al detalle, por ejemplo, en una subestación, vamos a encontrar más elementos, ¿no? Y nos vamos a comenzar a preguntar, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, en esa subestación existe un transformador de tensión? ¿Por qué existe un transformador de corriente? ¿Por qué existe un interruptor? ¿A qué se debe? ¿Por qué está el seccionador, el pararrayo, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos, el transformador de tensión, el transformador de corriente, el interruptor, forman parte del sistema de protección del equipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, del transformador. Entonces, si ocurriese una falla
en el transformador, el elemento que va a despejar la falla es el interruptor, pero el interruptor no actúa solo, ¿no? Tiene que haber alguien que piense y que le diga al interruptor. El interruptor es como nuestra mano, ¿no? El que va a jalar, el último que va a hacer la acción, ¿no? Pero falta el cerebro. ¿Quién le va a ordenar al interruptor abrir o cerrar, ¿no? Entonces, ese cerebro es el relé. Pero el relé es el cerebro, pero él tiene que saber cómo, o tiene que monitorear al sistema de potencia, ¿no? Entonces él no puede decidir sin información. ¿Y de dónde viene la información? Del transformador de tensión y del transformador de corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es como ustedes pueden ver el sistema de potencia. El sistema de potencia va a haber, dentro de una subestación vamos a tener varios elementos, como va a estar el transformador de tensión, interruptor, transformador de corriente, etc., ¿no? O sea, como dice, va a haber barrajes donde se van a encontrar los elementos, los pararrayos para sobretensión de descargas atmosféricas, transformador de tensión y corriente, que es básicamente la forma en la que nosotros vamos a monitorear el sistema de potencia, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos monitorear y por qué los transformadores de tensión y corriente son en baja tensión, ¿no? Por ejemplo, este es 110 voltios, este es 1 o 5 amperes, ¿no? Entonces, básicamente es para que esas medidas las podamos llevar a un relé, ¿no? Y un relé es como una computadora pequeñita, ¿no? Si nosotros lleváramos con una relación 1 a 1, tendríamos que tener un aislamiento gigantesco, ¿no? Entonces, básicamente es para reducir el tamaño del equipamiento secundario, ¿no? Después está el interruptor, como decía, los interruptores son para interrumpir las corrientes de falla, y los secciones básicamente es para aislar el elemento, ¿no? Los secciones operan sin corriente, ¿no? Ellos trabajan a la misma diferencia de potencial, ¿no? ¿No? Entonces, los interruptores, secciones, los transformadores, los equipos de compensación necesitan para protegerse de los servicios auxiliares, ¿no? Y de los sistemas de protección y control, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a ir aquí, ¿no? En el último de la escala, pero a la vez no es en realidad no, en el sistema de protección no hay un elemento que sea más importante que otro, ¿no? Todos forman parte de uno solo, ¿no? Si te falta uno, no te va a funcionar tu sistema de protección, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como les estaba comentando, ¿cuál es el propósito ya? Acá hemos visto que está dentro de la subestación hay equipos, dentro de esos equipos, dentro de esos equipos está pensado para proteger ante fallas. ¿De acuerdo? Pero ¿para qué hacemos todo eso, no? Porque uno podría pensar vagamente y decir que, ¿qué pasa si lo dejo la falla, no? Entonces, lo que busca los sistemas de protección, o uno de los propósitos, o los propósitos de las protecciones, es aislar el equipo fallado en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué dicen el menor tiempo posible? ¿Por qué habla del menor tiempo posible, no? El tiempo va a depender de la actuación de los relés, de los tiempos del interruptor, ¿no? Entonces, hay veces cuando hablamos nosotros en la protección, dice tiempo instantáneo. En realidad no existe un tiempo instantáneo para despejar la falla, ¿no? El relé le toma un tiempo en detectar la falla, el interruptor tiene un tiempo de apertura, ¿no? Hasta que extinga la falla. Entonces, siempre se habla en el menor tiempo posible. Lo ideal es que los tiempos se reduzcan, ¿no? ¿Y para qué hacemos eso? Como le decía, evitar daños a las personas. Imagínense ustedes que están en su casa y por cosas del destino agarran un cable, ¿no? Si usted no tiene protección, hay que dar, ¿no? Entonces, uno de los propósitos es justamente despejar la falla, ¿no? Abrir los interruptores para proteger la vida o evitar daños a las personas, ¿no?
Otro ya a nivel de sistema de potencias, a los equipos, ¿no? A daños a los equipos. Entonces, cuando hay una falla, hay altas corrientes de cortocircuito. Y estas corrientes de cortocircuito provocan efectos técnicos y mecánicos en las instalaciones, ¿no? Entonces, pueden dañarse los equipos, ¿no? Entonces, después viene el tema ya del sistema de potencia. ¿Qué pasa si ustedes dejan una falla permanente, como les decía, ¿no? Sus máquinas van a comenzar a perder estabilidad, ¿no? Pierden estabilidad, van a ir desconectándose, cada vez que se van desconectando va a ir colapsando el sistema, ¿no? Entonces, van a apagar todo un país por dejar su falla sin despejar, ¿no? Y el otro es mantener el suministro eléctrico a los usuarios, ¿no? ¿De acuerdo? Eso que les decía, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en un transformador lo dejan una falla por mucho tiempo, el transformador va a terminar explotando, ¿no? Se va a calentar a un nivel que la presión interna va a ser muy alta, ¿no? Y va a tener explotando, ¿no? Entonces, esto ya es un daño irreparable, ¿no? Esto ya no lo vas a poder reparar el transformador, vas a tener que cambiar, ¿no? Los costos de estos equipos son bien altos, ¿no? Estamos hablando de millones, ¿no? ¿De acuerdo? El otro tema dice mantener el suministro eléctrico. Sí, porque despejar una falla en el sistema de potencia lo podemos hacer de muchas formas, ¿no? Lo ideal, lo que busca el sistema de protección es aislar el equipo fallado, ¿no? Con el menor salida de equipo, ¿no? Por ejemplo, si existe una falla en esta línea, lo que nosotros deberíamos esperar es que abra este interruptor, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero no es la única forma de despejar la falla, ¿no? Yo también podría despejar esa misma falla abriendo este de aquí, ¿no? Abro este de aquí y abro este de aquí. También voy a despejar la falla, ¿no? Lo único que en este caso, lo que voy a provocar es la interrupción de los suministros, punto, ¿no? Como dice ahí, si abren esos interruptores, la falla es aislada de forma selectiva, ¿no? He aislado el elemento fallado, nada más, ¿no? Pero también, como decía, podríamos aislar la falla con la apertura de este interruptor, ¿no? ¿He despejado la falla? Sí, pero he despejado la falla de una forma no selectiva. Entonces, el sistema de protección tiene que estar pensado, su propósito, uno de sus propósitos es también mantener el suministro eléctrico. Entonces, eso va a provocar que sea selectivo las protecciones. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de protección, como les estaba comentando, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de elementos destinados a monitorear, detectar y despejar fallas del sistema de potencia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una línea de televisión, ¿no? Que es parte de nuestro sistema de potencia, y vamos a implementar su sistema de protección, ¿no? Uno de los elementos, como le decía, en el sistema de protección no vamos a decir cuál es uno, o el más importante, en realidad todos son importantes. Uno de estos elementos es el interruptor de potencia, ¿no? El interruptor de potencia es la fuerza, ¿no? Es el que va a interrumpir la corriente de cortocircuito, falla. ¿Qué más necesitamos nosotros? Entonces, el relé para operar necesita información del sistema de potencia. ¿Y qué es lo que podemos sacar del sistema de potencia o qué es lo que podemos medir? Es la tensión y la corriente. Entonces, por lógico. Ah, no, aquí va a venir nuestro cerebro, como decía, ¿no? Nuestro cerebro, que es el relé, ¿no? El relé va a ser el cerebro, el relé va a necesitar medidas de tensión y corriente, ¿no? Llegan a unas entradas analógicas, las pasan a una interfaz analógico digital, por acá la filtran encima, ¿no? La filtran, acá entra calculan los fasores de tensión y corriente, y en base a eso entra su procesador, ¿no? Su procesador es donde están las funciones de protección, ¿no? Los algoritmos de las funciones de protección, dependiendo de lo que le has ajustado, ¿no? Un distancia, un diferencial, sobre corriente, pues de todas las funciones va a decidir, ¿no? Entonces va a sacar un comando, ¿no? Un comando que le tiene que avisar al interruptor para que abra, ¿no? Pero como le decía, este de aquí no puede operar solo, ¿no? Se necesita información. ¿Y qué información va a necesitar? Del transformador de corriente, que es la corriente, y el transformador de tensión, ¿no? Entonces, con esa información, el relé puede decidir, ¿no? Puede
puede pasar todos sus algoritmos y ver, ¿no? Si debe o no debe operar. En línea de transmisión, también hablamos de los esquemas o de las telecomunicaciones, porque como son largas distancias, nosotros necesitamos avisarle, acá debe haber otro interruptor en el otro extremo de la subestación, de la línea, ¿no? Nosotros necesitamos avisarle a este extremo qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque de nada me sirve que yo despeje, aquí abra, cuando hay una falla aquí, y este de acá se quede alimentando la falla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en línea de transmisión necesitamos las telecomunicaciones, ¿no? Para enviar la información al extremo remoto. ¿De acuerdo? Y finalmente necesitamos los servicios auxiliares, ¿no? Ahora, sin los servicios auxiliares, no va a funcionar tu interruptor, no va a funcionar el relé, ¿no? No va a funcionar el sistema de comunicaciones, ¿no? Entonces, como le decía, dentro del sistema de protección, todos son importantes, ¿no? Todos deben tener redundancia, ¿no? Por ejemplo, los interruptores tienen dos circuitos de disparo, ¿no? Redundantes, ¿no? Si te falla uno, ya tienes la redundancia del circuito de disparo, ¿no? Para asegurar tu postura, ¿no? Y van, ¿no? Las fuentes de los servicios auxiliares tienen su respaldo, ¿no? Tienen alimentación de un grupo de electrógenos que conmuta ante la pérdida de la alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, como le decía, el relé toma medidas de la línea, del TC y del TT o del TP, ¿no? Esto de acá es para monitorear el sistema de potencia, ¿no? Entonces, si ocurre una falla, en este punto, por ejemplo, va a haber una caída en la tensión y un aumento en la corriente, ¿no? Entonces, el relé va a detectar estas variaciones, las va a procesar y va a decir, uy, hay falla en mi línea, en mi zona, en mi equipo protegido. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Mandar a capturar el interruptor, ¿no? Lógicamente, acá les estoy explicando de forma sencilla, ¿no? Pero en realidad, pues, vamos a ver, por ejemplo, la protección de distancia, en qué se basa su principio de funcionamiento, ¿no? Parte de tener medidas de tensión y corriente, pero las procesa, ¿no? Como le decía, el relé procesa y va a mandar el comando hacia la apertura del interruptor, y si no tenemos línea, va a enviar la información por las telecomunicaciones al extremo remoto, ¿no? Y finalmente, como decía, los servicios auxiliares son los que alimentan a todos los equipos, ¿no? Sin los servicios auxiliares no te va a funcionar el interruptor, el relé, los equipos, ¿no? Y ha pasado, ustedes quieren revisar eventos donde a causa de perder los servicios auxiliares, se han provocado colapsos o desconexión de equipos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los temas de protección, por ejemplo, para la línea, nosotros hablamos de una protección principal y una redundante, ¿no? Entonces, antiguamente se hablaba de protección principal y respaldo, ¿no? ¿Y por qué hacían? Porque antes los relés que venían, eran relés electromecánicos dedicados a una función, ¿no? Cuando tú comprabas tu relé distancia, y solo te venía distancia, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Entonces, a un relé comprabas distancia y su respaldo de tu distancia era un 67N, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hablaba del relé principal y del relé de respaldo, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué ha pasado, no? Con el tema de la electrónica, estos relés tienen multifunción, ¿no? Entonces, un relé tiene todas las funciones de protección, ¿no? Es más, ¿no? Hoy en día, ya este equipo ni siquiera ya es un relé, ¿no? Es un equipo que hace protección y control, ¿no? Y es más, ¿no? En los últimos hasta viene ya con incluido PMU, ¿no? Entonces, con este desarrollo de la electrónica, estos relés tienen todas las funciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Compras un relé y le pones todas las funciones, compras otro relé y le pones todas las funciones.
Entonces, ahora se habla de, en realidad se habla de protección redundante, ¿no? Aún todavía mantienen algunos protección principal, pero en realidad se habla de protección redundante en ambos lados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los relés compiten, ¿no? Si hay una falla en este punto, su función 21 va a competir con su función 21 del otro relé, ¿no? O su protección diferencial va a competir con su protección diferencial. ¿De acuerdo? Ahora, más bien ahora lo que hacen o lo que se busca es darle prioridad a las funciones, ¿no? Entonces, más bien lo que tú le vas a decir que este sea prioridad y este sea su respaldo, ¿no? Entonces, a este le das tiempo de operación 0 o instantáneo y ya te lo temporiza, ¿no? O lo bloquea, ¿no? Dependiendo. Y aquí algunos códigos de los principales relés de protección que existen, ¿no? Está el sobrecorriente de fases, el de tierra, el 67 direccional de fases, el 67 direccional de tierra, el 21 es el que vamos a hablar, ¿no? En esta conferencia. Hay el 87, está relacionado a la protección diferencial. Van a encontrar 87G, 87T, 87L, 87B, ¿no? Que es generador, transformador, línea, barra, ¿no? 27, relé de mínima tensión. 59, relé de sobretensión. 25, relé de sincronismo. El 52 es interruptor de corriente alterna. El 79, resierra. 50 BF es relé de falla interruptor, ¿no? ¿De acuerdo? Esto entre las principales, hay más funciones de protección, ¿no? Hay oscilación de potencia, bloqueo por oscilación de potencia, otro, ¿no? Por frecuencia, por mínima, sobre frecuencia. Así. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la protección de la línea de transmisión, como les decía, dependiendo a la longitud de su línea y a la importancia, van a tener funciones de protección, ¿no? Por ejemplo, el que no falta en las líneas es la protección direccional, ¿no? La protección direccional de sobrecorriente, ¿no? Que es el 67-67N. Después viene el 21, después vienen los esquemas de teleprotección, después viene el diferencial de línea, y a partir de acá ya son funciones complementarias, ¿no? Como falla interruptor, sincronismo, recierre, entre otras, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, el COES, de acuerdo al PR20, dependiendo de la longitud de tu línea, si es longitud corta, mediana o larga, te va a exigir, ¿no? Cuando son líneas cortas, te va a exigir que le pongas diferencial sí o sí, ¿no? Y esto es básicamente por el tema de la coordinación, ¿no? O de los ajustes, ¿no? Cuando son líneas muy cortas, es un poco difícil proteger solo con la protección 21, ¿no? ¿De acuerdo? Ya que el alcance resistivo te lo limita, ¿no? El alcance, como son cortas, el X, el alcance reactivo, te va a limitar el alcance resistivo, ¿no? Por lo cual no vas a poder detectar fallas de alta impedancia, ¿no? Y el otro es el tema de la coordinación, ¿no? Puedes tener traslape de zona 2, entonces es más bien lo que piden es el diferencial, que el diferencial es muy selectivo. Ahora, no es bueno solo poner el diferencial, ¿no? El diferencial es una protección unitaria o selectiva, ¿no? Entonces, nosotros debemos ponerle protecciones adicionales que te den un respaldo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el diferencial, ¿no? Por ejemplo, si esta es tu zona protegida y tú pones un diferencial, fallas en este punto, la protección diferencial lo va a ver fuera, no va a hacer nada, ¿no? Pero si tú tuvieses un 21, fallas en esta barra, él sí lo va a poder ver, ¿no? Lo puede ver en zona 2. Y puede despejar, te va a dar un respaldo a la protección, ¿no? Eso en el diplomado hablamos un poquito más al detalle, lo que son las protecciones de respaldo local y remota, ¿no? Entonces,
Si ustedes protegen todo sistema con la protección diferencial, si una de ellas te falla, ya no tienes respaldo, ¿no? Entonces, siempre esta protección diferencial va a venir acompañada con una de estas, ¿no? ¿De acuerdo? La cual te van a dar una protección de respaldo ante fallas que no sean despejadas de forma instantánea, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, la curva de sobrecorriente, tiempo inverso. Esta es la característica de la protección diferencial y esta es la característica de la protección de distancia, ¿no? Nosotros vamos a centrar en este de aquí, ¿no? ¿Qué existe en la protección de distancia? ¿O cómo se forma este cuadrilateral o polígono en la protección de distancia, ¿no? Aquí es donde viene la diferencia con los relés, ¿no? Cómo ajustan, ¿no? Como decía, vamos a ver que hay unos que ajustan en los ohmios loop y otros que ajustan en los ohmios fase, ¿no? Y eso trae que tú cuando, por ejemplo, vas a proteger una misma línea, por ejemplo, esta línea, y tú tienes un ABB y un Siemens, los relés no van a actuar igual, ¿no? Van a tener un desempeño muy similar, sí, siempre y cuando consideres lo que vamos a aprender hoy día, ¿no? Si no consideras, van a tener desempeño muy diferente, ¿no? Pero si nosotros adecuamos o que vamos a aprender hoy día, aplicamos, el ABB y el Siemens van a tener un desempeño muy similar, no iguales, porque las protecciones tienen, o sea, los relés de los fabricantes tienen un montón de fórmulas, de procesamiento de señales que no te la comparten, ¿no? Ustedes no saben cómo procesa el ABB, el Siemens, esas señales analógicas, ¿no? La pasan por filtros, después la pasan a digitales, después hacen métodos, ¿no? Por ejemplo, métodos para calcular el fasor de la tensión corriente hay un montón, ¿no? Uno de ellos es Fourier, el que más lo usan, pero que tiene sus problemas. Hay otros mínimos cuadrados, hay otra función coseno, un montón de formas de obtener el fasor a partir de las medidas analógicas, ¿no? De esta medida la pasan a digital, después de digital pueden obtener los fasores, ¿no? Entonces, de aquí hay mucha diferencia entre cada uno de los fabricantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver el principio de funcionamiento de la protección de distancia, antes de entrarnos a comparar la forma de cómo se ajusta estas protecciones en las diferentes relés, ¿no? Entonces, la protección de distancia, como dice ahí, su principio de operación, ¿no? ¿Cómo opera la protección de distancia, ¿no? Que su operación se basa en la medición de la impedancia, responde a la impedancia entre la falla y la ubicación del relé. Entonces, la protección de distancia, o también impedancia, ¿no? Usa un criterio, ¿no? La impedancia de nuestra línea va a ser uniformemente, va a estar distribuida de forma uniforme, ¿no? Entonces, si tú calculas la impedancia, ¿no? Vas a tener proporcional a la distancia, ¿no? Entonces, por eso es que usan impedancia o distancia, ¿no? Porque en realidad lo que hace el relé de distancia mide la impedancia, ¿no? Pero como la impedancia está distribuida uniforme, va a encontrar también de forma proporcional la distancia, ¿no? Dice, requiere medidas de tensión y corriente, ¿no? Claro, si tú vas a calcular la impedancia, necesitas tener información de la tensión y de la corriente. Entonces, el diagrama RX describe la operación del relé. Esto es lo que, acá es donde empieza la desviación entre las diferentes marcas. Entonces, el diagrama RX describe la operación del relé. Entonces, el relé lo va a pasar, va a medir la tensión, la corriente, va a calcular la impedancia y esa impedancia lo va a graficar en el plano RX, ¿no?
acuerdo? Cuando está muy cerca, este es el eje de la línea, por acá va a actuar, ¿no? Por acá está su cuadrilateral, va a actuar. Cuando está muy lejos, no va a actuar. Dice, operación rápida, capaz de brindar protección principal y respaldo en un solo esquema, ¿no? Eso es lo que le decía, ¿no? Porque a pesar que él te da una protección rápida hasta cierto tramo de la línea, y vamos a ver por un tema de errores, que no puede precisar 100%, ¿no? Pero gran parte de la línea, del 80 o 85 que recomienda, va a poder tener un disparo instantáneo o de protección cero, ¿no? Pero también, como decía, ¿no? Si por acá hay fallas fuera de su zona, también te va a dar respaldo, ¿no? ¿Cuál es su principio de operación? Entonces, vamos a tener acá nuestra línea, ¿no? Y va a ocurrir una falla en este punto, ¿no? La tensión de falla en el punto donde ocurre la falla es cero, ¿no? Y se va a ir creciendo hasta donde está ubicado el relé, ¿no? Entonces, si nosotros medimos la corriente y la tensión y la dividimos, ya va a ser la impedancia que mide el relé, va a ser la tensión que mide el relé entre la corriente que mide el relé, que en realidad es la impedancia de falla, ¿no? Y eso que va a ser la parte resistiva de la línea, más la parte inductiva de la línea, más la resistencia de falla, ¿no? ¿De acuerdo? Si esto es cero, esta falla va a ubicarse acá, ¿no? Y va a ir creciendo. Según va creciendo la resistencia de falla, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, ¿no? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que calcular la impedancia, o tener la impedancia del relé cuando existe resistencia y falla, ya no es proporcional, ¿no? O sea, esta impedancia aparente ya no solo está midiendo la impedancia de la línea, ¿no? Sino está midiendo la impedancia de la línea más la resistencia y falla, ¿no? Y te está dando aquí este rojito. ¿De acuerdo? Por esa razón, por ejemplo, los algoritmos para calcular la distancia de falla tienen que considerar este efecto, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nuestra línea, digamos, que fuera de 100 kilómetros, y tú dices que la falla ha ocurrido al kilómetro 100, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Si tú calculas el X te va a salir proporcional, ¿no? Porque va a ser lo mismo desde aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el problema comienza a complicarse cuando hay una fuente acá, ¿no? Que vamos a ver qué es lo que va a pasar, que tu impedancia de acá va a crecer por acá, o va a crecer por acá, ¿no? Entonces, el X que calculas ya no va a ser proporcional al de la línea, ¿no? Entonces te va a dar una distancia de falla muy distinta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso los algoritmos para calcular distancia de falla tienen que considerar estos efectos, ¿no? Entonces, como les decía, para nosotros, o para que el relé pueda operar, tiene que comparar, ¿no? La impedancia que él está calculando, como estoy acá con esta fórmula, ¿no? Entonces, lo tienen que comparar si entran o no entran a la zona, ¿no? Entonces, para nosotros comparar esa característica que nosotros ajustamos, puede haber la característica cuadrilateral o la MO, ¿no? Cada uno tiene su ventaja y desventaja, ¿no? Ahora, actualmente, esta característica MO ya no lo usan, ¿no? Antes usaban porque esta característica MO era más rápida que el cuadrilateral, ¿no? El cuadrilateral tiene cuatro comparadores, 1, 2, 3, 4 comparadores, ¿no? Entonces, el MO tenía tiempo de actuación mejor que un cuadrilateral. Pero esto le estoy hablando como activo, ¿no?
Como decía, hoy con el desarrollo de la electrónica, el tiempo de actuación es casi igual, ¿no? Entonces no hay ventaja usar el MO. Y el MO tiene un problema, ¿no? Que el alcance resistivo está limitado por el alcance inductivo, ¿no? Entonces, si tú ajustas al 80% tu línea, automáticamente te va a dar el alcance resistivo, ¿no? ¿Y esto qué te puede provocar? Que si tu línea es un poco corta, o digamos corta, resistencias de falla de, no sé, de 20 ohms, no lo puedas ver, ¿no? A esta altura, ¿no? ¿De acuerdo? A diferencia del cuadrilateral, que tú puedes ajustar de forma independiente, ¿no? Tú ajustas el alcance reactivo y el alcance resistivo, ¿no? ¿No? De forma independiente, ¿no? Entonces, el cuadrilateral te va a dar muchas ventajas para este tipo de fallas o para estas fallas de alta impedancia, ¿no? Obviamente no te puede decir no te puede decir, no lo puedes agrandar mucho, ¿no? Hay restricciones, ¿no? En algunos relés te dicen, por ejemplo, cuando ajustas el desfase o el cuadrifase, tu alcance resistivo máximo es 3 veces tu alcance reactivo. Y para el de tierra, el R va a ser 4.5 electro. Pero te dan la opción de moverte de forma cada uno independiente, ¿no? Y así. Entonces, ese es el pequeño inconveniente del MO, ¿no? Como dice, la función de distancia emplea varias zonas para proteger la línea de transmisión, protección principal y respaldo. Se recomienda utilizar 3 zonas hacia adelante y una zona hacia atrás, ¿no? Esto es lo común que ustedes van a encontrar. Ahora, yo he visto en los últimos relés, no voy a decir la marca, que te dan la opción de que tú puedes agregar cuantas zonas quieras, ¿no? Hacia adelante, ¿no? He visto en una oportunidad un estudio donde había hasta 6 zonas ajustadas hacia adelante, ¿no? Entonces, como decía, con el desarrollo de la electrónica, estos relés vienen pues con muchas funcionalidades que antes no tenían los electromecánicos, ¿no? Pero lo más común es lo que van a encontrar aquí, ¿no? 3 zonas hacia adelante más una zona en reversa, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, tu alcance resistivo no debe alcanzar la zona de carga, ¿no? Este de aquí son impedancias de zona de carga, ¿no? Tú no te puedes ir hasta esta zona, ¿no? Ahora sí te puedes ir, porque algunos relés vienen con limitador de carga, ¿no? Entonces, como decía, un montón de casos que uno puede ir revisando los manuales de ley y va a ir encontrando un montón de casos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a operar nuestro relé, ¿no? En operación normal, la impedancia medida por relé es la impedancia de carga, ¿no? Claro, o sea, cuando nuestro relé está no hay falla, hay solo una corriente de carga que está fluyendo, ¿no? Entonces, él va a medir y va a encontrar que esa impedancia está por acá, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Teniendo como el sistema está dando vueltas acá, ¿no? Puede ser inductivo o capacitivo dependiendo de la potencia reactiva, ¿no? ¿De acuerdo? En operación normal, la impedancia medida por el relé es la impedancia de la carga. Durante los cortocircuitos, la impedancia medida por el relé es la impedancia de la línea al punto de falla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ocurre, por ejemplo, una falla F1 con una resistencia de falla y la impedancia que estaba dando vuelta por acá se va a ubicar en esta zona, ¿no? ¿De acuerdo? El relé va a ver, va a comparar esta impedancia que está dentro de estos, lo va a comparar con esto, con esto, con esto y con esto y va a detectar que está interno, ¿no?
Bueno, entonces va a decir, es falla dentro de mi zona 1, voy a actuar dentro de la temporización. Puede haber falla en la zona 2, o en F2, puede crecer. ¿Qué pasa cuando tú te sales por acá, no? Crece tanto tu falla que te sales por acá. A pesar que es falla, tu relé no lo va a ver, ¿no? Por esta razón les decía que siempre es bueno habilitar el 67N, ¿no? El 67N, con esquema en comparación direccional, justamente está pensado para estas fallas de alta impedancia, ¿no? Fallas que no pueden ser detectadas con la protección de distancia, ¿no? Le dice, debido a la distancia de arco y la distancia de falla, la impedancia media por D será la impedancia de la línea más la distancia total de la falla, ¿no? Listo, entonces la protección de distancia se puede escalonar, ¿no? Tiene escalonamientos, como les estaba comentando, ¿no? Va a haber una zona 1, zona 2, zona 3. Idealmente, uno pensaría que lo podemos ajustar a la zona 1 para proteger el 100% de la línea, ¿no? Sin embargo, existe errores, ¿no? El TC tiene error, el TT tiene error, ¿no? El relé al momento de hacer sus cálculos tiene errores, ¿no? Entonces, si tú ajustas al 100%, puede ocurrir para ciertas condiciones que una falla aquí, por los errores, lo puede haber dentro, ¿no? Y disparar de forma errónea, ¿no? Entonces, por esa razón, la protección de distancia lo ajustan al 80, 85, máximo 90% de la línea, ¿no? Para evitar que ante fallas muy cercanas, dispare en zona 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí nuestra línea, ¿no? Y vamos a comparar, ¿no? Por ejemplo, este relé que está ubicado acá, lo vamos a ver aquí. Entonces, la falla en 1 lo va a ver en este punto. La falla en 2 lo va a ver en zona 2, ¿no? Y la falla 3 lo va a ver en zona 3. Eso es básicamente lo que busca el escalonamiento, ¿no? Dice que fallas hasta el 80, 90% lo veas en zona 1. Le des protección, esta zona que te falta, más un porcentaje más de acá, que generalmente es 120 de la impedancia, por los mismos errores, ¿no? Porque la falla puede estar aquí, por los errores también puede pasar a este punto, ¿no? Entonces, por eso es bueno que tu zona 2 tenga un traslape, ¿no? Y la zona 3, básicamente lo que se busca es darle un respaldo a las barras remotas, ¿no? Entonces, acá como ustedes pueden ver, más o menos este es el criterio que se usa para ajustar la zona, ¿no? Y la zona reversa, no falla en 4, lo va a ver, zona reversa, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, esta zona reversa en algunos casos es usado para bloquear los esquemas de teleprotección. Ahí hay un efecto. Ya dentro del diploma vamos a hablar sobre el tema de la inversión de corriente en líneas paralelas, ¿no? Entonces, cuando son líneas paralelas o sistemas anillados, esta zona 4 lo usan para bloquear justamente esa inversión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la protección de distancia, como decía, hay muchos retos que tiene la protección de distancia cumplir de acuerdo al sistema de potencia, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el efecto de la resistencia de falla, ¿no? ¿De acuerdo? Ya habíamos visto cuando la resistencia de falla, o sea, vamos a decir que de forma ideal no hay flujo, ¿no? Corriente de carga es cero, ¿no? No existe, pero vamos a asumirlo. Entonces, la resistencia de falla, la impedancia que mira el relé, ¿qué va a ser? La tensión en A más la impedancia de falla ZA más por la resistencia de falla B, la corriente de A más la corriente B, ¿no? Este aporte de aquí. ¿De acuerdo? Lo pasamos a dividir entre la corriente de A, que sería la impedancia que mira el relé, va a tener la impedancia de falla más la resistencia de falla, y hay un factor aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Y sobre A, ¿no? Por resistencia de falla. Entonces, este I sobre A va a tener
varios efectos, ¿no? Como sea, cuando es ideal, el I sobre A van a tener el mismo ángulo de proporción, ¿no? Entonces, lo único que va a crecer es así, ¿no? Pero si este de acá es importador, no, este exportador, o sea, el flujo está viniendo en este sentido, ¿de acuerdo? Tu impedancia va a tender a caer, ¿no? Y si el flujo es al revés, en este sentido, tu impedancia va a tender a crecer, ¿no? Entonces, los relés tienen que estar preparados, ¿no? Para este tema. Entonces, por ejemplo, algunos relés, como el Siemens, trae un ángulo de inclinación, ¿no? Creo que ya está. Puedo pasar. Ya bueno, más adelante está, pero ahí les voy a mostrar. Traen para justamente evitar esto, ¿no? Bueno, entonces, el efecto de resistencia falla y el flujo de carga te van a provocar, ¿no? Cuando tú estás ubicado en A, ¿no? Y el flujo es importador, o sea, entrando hacia tu sistema, dependiendo a cómo va creciendo la resistencia de falla, tu impedancia medida va a ir creciendo, ¿no? Creciendo. Y realmente va a dar la vuelta, ¿no? Y si es al revés, exportador, tu impedancia va a tender a caer, ¿no? Y acá es lo que te puede provocar, ¿no? Por ejemplo, fallas en tu zona 2 que tú estabas aquí, que esperas sea despejada en zona 2, por esta impedancia, se puede meter a la zona 1, ¿no? Y disparar de forma instantánea. Entonces, algunos relés como el Siemens que te traen un ángulo de reducción, ¿no? Que tú lo ajustas, ¿no? Ahora estos, el Siemens, por ejemplo, el ABB no tiene esto, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, te da un ángulo que tú puedes ajustar para reducir o recortar la zona de cuadrilateral, ¿no? Hay otro efecto también de fuente intermedia, que es como la impedancia. Hay una falla en este punto y va a haber una fuente intermedia, que no necesariamente es un generador. Esto de acá representa un sistema que aposta el cortocircuito, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va a hacer, no? Si tú esperabas que esta falla sea visto, o la falla real es en zona 2, ubicación real, por esta fuente intermedia va a hacer que tu impedancia vista por el relé crezca, ¿no? Esta es la impedancia vista por el relé. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a decir? Se produce un subalcance del relé ubicado en A. Claro, porque fallas que tú esperas que sean despejadas en zona 2, el relé lo está viendo en zona 3, ¿no? Y este es por efecto de la fuente intermedia. Y acá está la demostración. Esto lo vamos, en el diplomado se va a ver un poco más al detalle la explicación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tienes que hacer es hacer crecer tu zona 3, ¿no? O tu zona 2, dependiendo de lo que necesitas, ¿no? Después también hay el tema del acoplamiento mutuo, ¿no? Del acoplamiento mutuo, los relés algunos traen para compensar esto de aquí, ¿eh? Pero es realmente yo no he visto, en toda mi experiencia, que alguien haya ajustado con compensación de acoplamiento mutuo de línea, ¿no? Porque tiene mucho problema y también tiene varias restricciones, ¿no? Porque nosotros para ajustar esto de aquí necesitamos monitorear la corriente de secuencia cero de la línea paralela, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te produce el acoplamiento mutuo, ¿no? Cuando las dos líneas están en servicio, ¿no? Una falla en este punto, que tú esperas que sea visto por el relé en zona 2, ¿no? Por el acoplamiento mutuo, te va a dar que esa impedancia que ve el relé va a tener un error, ¿no? Un error que tiende a hacerlo crecer tu impedancia que tú esperabas, ¿no? Y lo va a llevar aquí, ¿no? Entonces, en este caso dice que se produce un subalcance de claro, porque el relé no está llegando a ver fallas, ¿no? En zona 2 lo está viendo en zona 3, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, cuando la línea paralela está fuera de servicio y aterrada, lo que te va a provocar es lo inverso, ¿no? Lo que tú esperabas que una falla en este punto se ha visto en zona 2, lo va a llevar en zona 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, este es un problema que hasta ahora, ¿cómo se llama? Quizás por ahí alguien conoce, que haya ajustado
esta compensación del acoplamiento mutuo, ¿no? Lo que hacen actualmente es, le hacen crecer las zonas, o en este caso, le reducen las zonas, ¿no? Bueno, yo les había dicho que normalmente está entre 80 y 90%, ¿no? Por este efecto, en las líneas acopladas van a encontrar que lo ajustan al 70%, por ejemplo, ¿no? Listo, esto es lo que les comentaba, va a depender del tipo, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar ahora sí de los ajustes de la protección de distancia. Como criterio general, ya les había comentado, el alcance reactivo se ajusta en un 70-85% de la línea, temporización instantánea. La zona 2 al 120% de la línea, con una temporización entre 300 a 500 milisegundos, ¿no? La zona 3, 100% más un 80% de la impedancia equivalente, ¿no? Como para darle respaldo a la zona, a la barra remota, ¿no? Y el alcance resistivo, ¿no? El máximo alcance resistivo debe ser 0.67 de la impedancia mínima de carga. Y la impedancia mínima de carga se calcula de esta forma, ¿no? 0.85 por la tensión al cuadrado entre la potencia máxima que transmite tu línea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces vamos a decir que este es nuestro sistema. Tenemos una línea, ¿no? Que va a tener este punto dos relés, ¿no? Un relé ABB del 670 y un relé Siemens 7SA522. Los datos de nuestra línea están aquí, ¿no? La longitud es 99 kilómetros, potencia nominal 90, la resistencia positiva, la distancia positiva, 0, 0 y su ángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Para nuestro ejemplo, vamos a ajustar al 80%, ¿no? Entonces le voy a sacar 80% de los parámetros, ¿no? Están aquí. Y voy a calcular la impedancia mínima de carga, ¿no? La impedancia mínima de carga es 152, pero para nuestro tema de nuestro ejemplo vamos a usar un alcance resistivo de 60 ohmios, ¿no? Yo quiero tener un alcance resistivo de 60 ohmios. Obviamente, este alcance resistivo se determina en un estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Porque tú necesitas garantizar que ese alcance resistivo va a estar limitado porque tú debes ver fallas en el extremo remoto mínimo de 50 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, para fines de nuestro ejemplo y ver la diferencia de cómo calculan los lazos de impedancia del ABB y el Siemens, vamos a usar 60 ohmios. Bueno. Entonces, yo corro una falla bifásica de 35 ohmios al 50% de mi línea, ¿no? Y acá está modelado nuestro relé en el power factor, ¿no? Entonces, yo corro una falla bifásica y yo voy a ver que la impedancia que calcula el relé Siemens con el ABB o el lazo de impedancia es el mismo, ¿no? Acá 211.95, 200.95, 35.72, 35.72, 202, 202. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando hay fallas bifásicas o entre fases, ¿no? Los lazos de impedancia que calcula el ABB y el Siemens es el mismo. Pero ¿qué también noto? Como yo he ajustado 60 alcance resistivo para el ABB y para el Siemens de 60, yo puedo ver gráficamente, ¿no? Que el ABB es el azulito, tiene un alcance resistivo menor a Siemens, ¿no? Entonces acá viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿De acuerdo? Entonces ahí dice la característica RX de los relés, se puede observar que el relé Siemens tiene un mayor alcance resistivo que el relé ABB. El alcance reactivo es igualito, ¿no? Y los lazos de impedancia miden igual. Entonces, ¿qué está pasando con el alcance resistivo? Hay una primera pregunta. Ahora voy a correr para ese mismo relé una falla monofásica de 35 ohmios al 50%, ¿no? ¿Y qué es lo que me voy a dar cuenta? Que el alcance reactivo del Siemens y del ABB es diferente. El alcance resistivo es igual. Y algo más
las impedancias que calculan son diferentes. ¿Qué está pasando, no? Si en el de fases hemos visto que calculan, las impedancias que calculan son igual, porque en el de tierra sale diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que viene, hay que revisar qué dice su manual de los relés, ¿no? No tiene sentido que tú ajustes el de fase, te salga calcular la misma impedancia, pero el de tierra calcule diferente, ¿no? Entonces, si uno revisa su manual del Siemens y del ABB, va a encontrar las características, ¿no? El Siemens, todo lo ajusta, todo lo ve, ustedes revisan su manual, en ohmios, fase. ¿De acuerdo? Pero el ABB tiene otro. El de fases lo ajusta en ohmios fase, pero el de tierra lo ajusta en ohmios loop. Y acá ustedes dirán, pero ¿qué es ohmios loop y qué es ohmios fase, no? Eso es lo que vamos a aprender, pero antes de eso vamos a pasar acá una comparación de los ajustes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Siemens tiene un alcance que te pide para resistencia fase-fase, ¿no? Que es conocido como el RZ1. Estamos viendo solo para la zona 1, ¿no? Que igual van a encontrar para la zona 2, 3, ¿no? Y en el ABB, ahora, no es igual, ¿ah? O sea, le estoy diciendo la referencia, o sea, el Siemens que tiene, ¿no? Entonces, el Siemens tiene un RZ1 y en el ABB lo vamos a conocer como RFPP, ¿de acuerdo? La diferencia es que este de aquí está en ohmios fase y este de acá está en ajustados en ohmios loop, ¿de acuerdo? Después el alcance resistivo va a ser igual, ¿no? Porque nosotros hemos visto que el de acá es en ohmios fase y hemos dicho que el Siemens ajusta en ohmios fase. Entonces acá son igualitos los alcances, ¿no? El de tierra, este es RE, el Siemens lo conoce como RE y el ABB lo conoce como RFPE. Otra vez y aparece otra denominación que es ohmios loop. ¿De acuerdo? Después están los tiempos de operación. El TPP y el TPE, que es el tiempo de actuación de la zona, ¿no? Después, el Siemens, el factor de compensación de secuencia cero te lo pide, ¿no? Como dato. El ABB no. El ABB tú le das la secuencia positiva y negativa y él lo va a calcular solo, ¿no? ¿De acuerdo? Y por último, el ángulo, ¿no? El Siemens, el alcance, la parte resistiva de la línea, él lo va a calcular con un ángulo que uno se le ajusta, el ángulo de la línea. El ABB le tienes que dar como valor, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente las principales ajustes que tienen, ¿no? Obviamente no. La diferencia principal está en este alcance resistivo, ¿no? Ohmios loop y ohmios fase, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es el ohmios loop y qué es el ohmios fase, ¿no? Primero para la impedancia de fase-fase. Entonces vamos a tener, acá está nuestra línea, ¿no? Va a haber una falla fase-fase, entre la fase 1 y 2, ¿no? Y hay una corriente que circula, y esta es tu resistencia falla. El ohmios loop que se conoce es el lazo, ¿no? Total. El ohmios loop va a ser igual al Z1 más resistencia falla, va a ser Z1. Z1 más Z1 más resistencia falla. Pero también, ¿qué va a ser igual? A la diferencia de tensiones entre la corriente que circula, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí hay que tener en consideración el signo, ¿no? Entonces, la corriente fase 1 va a ser el menos de la corriente fase 2, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, la impedancia fase-fase se calcula
como la diferencia de tensiones sobre la diferencia de corriente, ¿no? Impedancia medida fase-fase. Voy a reemplazando en la tercera ecuación, ¿no? Estos datos, lo vamos a reemplazar en este de aquí, vamos a ver que la impedancia fase-fase, ¿no? Reemplazando el U2 aquí, voy a tener que es la diferencia de tensión entre 2 veces la impedancia de fase 1, ¿no? ¿Y esto qué es igual? Lo voy a reemplazar aquí. 2 veces Z1 más resistencia y falla entre 2. Si lo despejo, voy a tener Z1 más resistencia y falla sobre 2. Esto de acá, ¿qué es? Es la impedancia fase, ¿no? Porque es Z1 más la mitad de la resistencia de falla. En conclusión, la relación de la impedancia fase-fase en el dominio ohmio-loop y ohmio-fase va a ser, el ohmio-loop va a ser 2 veces la impedancia del ohmio-fase. ¿De acuerdo? Entonces, basado en eso, vamos a ver cómo ajusta el ABB. El ABB te dice que él ajusta en ohmios fase, o sea, él ajusta y calcula las impedancias igual que el Siemens. Pero el RFPP te lo pide que le pongas en ohmios loop. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hemos ajustado nuestro relé Siemens para que tenga un alcance resistivo de 60 ohmios, ¿no? Y el ABB, ¿cuánto debería ser? De acuerdo a la fórmula, 2 veces, ¿no? Entonces, el ABB debe tener 120, ¿no? Ohmios loop. Por esta relación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando el ABB va a graficar o va a hacer sus zonas de impedancia, va a tener, ¿no? El X de secuencia positiva, el RFP, que tú lo has dado en ohmios loop, pero él lo va a pasar a ohmios fase. ¿Y cómo lo pasa a ohmios fase? Entre 2, ¿no? O acá también lo pueden ver, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, para tener un alcance resistivo de 60 ohmios en el relé ABB similar al relé Siemens, el parámetro RFP que está dado en ohmio loop se debe ajustar al doble del alcance del Siemens, ¿no? Entonces, con 120. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes calculan ahora, falla bifásica de 65 ohmios, ¿no? Con un RFP de 60 ohmios loop, ustedes podrían ver que el ABB no va a ver la falla, ¿no? Y el Siemens sí. Pero si ustedes lo ajustan con 120, el Siemens y el ABB lo van a ver igual. Calculan el mismo lazo de impedancias, son igualitos, ¿no? Como les decía, los ajustes van a ser similares, pero las actuaciones ya más reales van a tener diferencias, ¿no? Porque los relés procesan de forma diferente, ¿no? Pero lo que vamos a esperar con esto es que los relés puedan operar de forma similar, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a la protección de distancia de lazos de impedancia de fase tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Pero para eso hay que ver cómo ajusta el Siemens y el ABB. Entonces, el Siemens ajusta en ohmios fase y el ABB en ohmios loop. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a encontrar un equivalente, como sí hemos hecho en el de fase, ¿no? En el de fases, si tú divides entre 2 el RFP, que es el ohmio loop, tú básicamente estás pasando del ohmio loop al ohmio fase, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el Siemens ajusta el de tierra en ohmios fase y el ABB en ohmios loop, entonces no va a haber una conversión, ¿no? Van a tener alcances muy diferentes, como se va a mostrar ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos este es nuestro circuito, nuestra línea, hay una falla a tierra, entonces vamos a ver que la tensión, ¿no? Va a ser igual a la impedancia
por la corriente menos esta corriente por esta impedancia más la resistencia de falla por la corriente de fase, ¿no? Y también, lógicamente, el de fase va a ser el negativo de la corriente de tierra, ¿no? Si nosotros calculamos el ohmio loop, ¿cómo sería? Impedancia entre corriente, ¿no? Que va a ser igual. La impedancia de secuencia positiva, la resistencia de falla y la impedancia de retorno por tierra. Vamos a definir, o se puede llegar a demostrar, ¿no? Que la impedancia de tierra va a ser igual a la impedancia de secuencia 0 menos la impedancia de secuencia positiva sobre 3. Lo reemplazamos y vamos a tener, ¿no? Lo reemplazamos, entonces vamos a tener el Z en ohmio loop, va a ser la impedancia de secuencia positiva por 1 más. Este de acá es conocido, ustedes lo deben conocer, es el factor de compensación de secuencia 0, ¿no? Más la resistencia y falla, le damos la forma y vamos a tener que la impedancia ohmios loop, ¿no? Se puede calcular como la impedancia de secuencia positiva por 1 más el factor de conversión más la resistencia de falla. ¿De acuerdo? Entonces, la impedancia medida fase tierra también se puede determinar, ¿no? Esta impedancia medida va a ser la tensión entre la corriente de fase menos el factor de compensación por la corriente de tierra. Si reemplazamos nuestra ecuación, este de aquí, reemplazando vamos a tener, reemplazamos todo y le damos la forma, vamos a llegar a tener que esa impedancia de tierra, va a ser, de la impedancia de fase tierra, va a ser Z1 más la resistencia de falla entre 1 más el factor de compensación. Y esto de acá, ¿qué es? El ohmios fase. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros vemos esto de aquí, los comparamos. Si yo esto lo multiplico por 1K sub 0, voy a tener esto de aquí, ¿no? Si esto lo divido entre 1K sub 0, voy a tener esto de aquí. Conclusión, la relación de la impedancia fase tierra en el dominio ohmios loop y ohmios fase va a ser, en el ohmios loop va a ser 1 más K sub 0 por la impedancia ohmios fase, ¿no? Acá viene el problema, ya no podemos hablar un equivalente, ¿no? Porque ya acá es un número complejo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes dividen, y esto lo quieren pasar al ohmios fase, al ohmios loop, no les va a salir porque lo hacen complejo y no les va a salir un alcance resistivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el ABB, ustedes cuando ajustan, ustedes le dan secuencia positiva, 0, más el ohmios loop, y él lo va a pasar solito, ¿no? Solito va a calcular este alcance de aquí, que es mucho mayor a solo tener el X0, el X1, ¿no? El alcance resistivo va a ser, como ya está en el ohmios loop, va a ser el mismo valor, ya no hay que dividirlo, ¿no? Estamos en ohmios loop, lo va a pasar en ohmios loop. Va a calcular la inclinación con la formulita, ¿no? Y lo podemos comparar, ¿no? Pues ahora la falla monofásica, 85 ohmios, una falla monofásica de 85 ohmios, teniendo un RFP de 60 ohmios loop, ¿no? El Siemens lo vería, pero el ABB no lo va a ver, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahora si ese RFP lo ajusto a 90, lo voy a hacer crecer. Ahora, ¿por qué 90? ¿No? Porque ustedes podrían multiplicar más o menos 1K sub 0 por 60, ¿no? Entonces, como les decía, ya no hay un valor exacto, ¿no? Como pasaba en el ohmios fase, ¿no? Entonces, esto de aquí te va a salir más o menos proporcional a 1 más K sub 0, ¿no? Pero no es que sea, o que puedes obtener este valor multiplicando este alcance por 1 más K sub 0, porque al ser un número complejo te va a salir desfasado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el ABB lo calcula de esa forma, ¿no? Entonces, si ustedes ajustan el RFP a 90 ohmios loop, van a poder ver, ¿no? Que tanto el Siemens como el ABB lo pueden ver la falla, ¿no? Entonces,
ambos relés van a tener actuaciones muy similares, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia entre los ajustes del Siemens y la ABB, ¿no? Como se han dado cuenta, el alcance de los lazos de impedancia de fase-fase son iguales, ¿no? La única diferencia es que tienes que ver que el RFPP, cuando lo ajustas o pones el ajuste en el ABB, tiene que ser el doble de un Siemens, ¿no? El de tierra, no, el de tierra sí ya no cumple, ¿no? Puedes aproximar con ese factor 1 más K sub 0 como módulo, ¿no? Más o menos para que puedas tener similar, pero no vas a ajustar igualito, ¿no? Listo, eso es todo, más bien gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, si hubiera alguna pregunta. Creo que no hay ninguna consulta. No sé, ¿ahí quedaríamos o qué continúa, Mireia? Sí, en este caso yo estaría continuando. Bueno, sobre todo agradecerles por su atención a esta conferencia y quisiera poder presentarles el brochure del, em, del diplomado. Un momento. Mireia, hay una pregunta ahí Claro. que me hicieron. ¿Cuál sería? Acá están, los ajustes están, justo les puse como ejemplo. Obviamente acá yo he puesto como ejemplo, nada más hay que hacer el estudio en realidad, ¿no? Pero aquí está. Aquí está, ¿no? Tú debes tener los parámetros de tu línea y definir tu alcance, ¿no? Tu alcance reactivo. ¿De acuerdo? Una vez que tienes estos alcances reactivos, debes definir tu alcance resistivo, que no debe superar la impedancia mínima de carga, ¿no? Y en base a eso, puedes ajustar, porque si tú te vas aquí al modelito del relé, vas a tener, ¿no? Mira, tú tienes el R, ya tienes calculado, ¿no? Tú ya defines cuánto es tu alcance resistivo. El X ya lo tienes calculado, el RE ya lo tienes definido. Como decía, el R1, el Siemens te lo pide como ángulo. Es básicamente sacarle el ángulo a tus parámetros, ¿no? O sea, en vez de poner, es sacarle el ángulo de estos dos, ¿no? El arco tangente de X entre R. Y le vas a poner aquí. Y en el ABB te lo va a pedir en X1, R1, X0, R0 y los alcances resistivos, tanto en ohmio loop como para el de fases como para el de tierra, ¿no? Y después los otros parámetros son muy similares, ¿no? Tiempo de actuación, acá te va a pedir que actúe, que opere, no opere, y otros, ¿no? Pero esos son los principales que salen del estudio de coordinación, ¿no? Listo, mira, sí, creo que continúas. Hay otra consulta. Sí, te escucho. Mira, hay alguien que ha levantado la mano, no sé. Ángel, puedes hablar, ¿ah? Puedes abrir el micrófono. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Ingeniero, disculpe, justo estoy haciendo un pequeño trabajo de investigación en la universidad. No sé si me puede dar de repente una pequeña noción. Estamos tratando de hacer esta misma protección de distancia
pero con el tema de las ondas viajeras, hemos escuchado de que existe estudios ya realizados sobre las protecciones que ofrecen estos relés mismos de ABB, pero usando la tecnología de ondas viajeras. No sé si de repente me podría dar una pequeña noción sobre ello. Ah, ya, lo que pasa es que lo que hemos hablado aquí, todo habla sobre el fasor, un fasor a 60 Hz. Cuando tú hablas de ondas viajeras, ya estás hablando de frecuencias muy altas, ¿de acuerdo? Ahora, de las ondas viajeras, yo no he visto en el ABB que calcule o sea, que tenga función de protección. Las ondas viajeras son más usadas para el cálculo de la distancia de falla, que es muy diferente a lo que actúa una protección de distancia, ¿de acuerdo? Porque lo único que hace la onda viajera, o para calcular la distancia de falla, mide el tiempo, ¿no? Y él va a registrar estos frentes de onda que son de muy alta frecuencia, el tiempo de llegar a los extremos, son más o menos así, ¿no? Acá está tu línea, acá ocurre la falla, va a viajar una onda por acá, una onda por acá, ¿no? Entonces, él va a detectar un tiempo 1, un tiempo 2, ¿no? La velocidad, ¿no?, de la onda viajera va a ser una constante, la velocidad de la luz, ¿no? Vas a tener la longitud total y puedes despejar, ¿no?, esto con esto, teniendo los tiempos de llegada aquí, podrías calcular la distancia 1 y la distancia 2. Esa es la aplicación que he visto de la onda viajera. Ahora, como protección yo no he visto. Lo que sí, hace tiempo me acuerdo haber leído algo en CEL de no usar las ecuaciones del fasor, ¿no?, sino usar ecuaciones diferenciales para hacer actuación de la protección de distancia. No sé si con eso te ayudé, pero no te compliqué. Bueno, muchas gracias. Ahorita estoy presentando lo que sería el brochure. Bueno, sobre todo es... Un momento. Ya. Bueno, como mencioné, muchas gracias por haber asistido a esta ponencia. Esta es parte de lo que sería la diploma de especialización en protección de sistemas eléctricos de potencia, en el cual los docentes especializados serían Francisco Torres, Gustavo Ramos, Leonidas Sayas, Bernardino Rojas y nuestro ponente Aldo Watch. El perfil del participante. En este caso, este diploma sería dirigido a gerentes técnicos, ingenieros proyectistas, ingenieros de mantenimiento, consultores y contratistas electromecánicos encargados de las construcciones. El participante debe ser ingeniero, electricista y o ingeniero mecánico eléctrico, con plenos conocimientos de los temas de sistemas de potencia, en especial de cálculos de flujo, de carga y niveles de corriente de cortocircuito. El objetivo del diploma es brindar al participante los conocimientos mínimos requeridos para identificar los dispositivos y sistemas de protección, normalmente utilizados en las etapas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mostrando la necesidad y propósitos de las protecciones, sus características físicas junto a las perturbaciones que pudieran ocurrir en el sistema eléctrico. La duración es de 100 horas lectivas, en el cual cada hora contiene 45 minutos. Es una modalidad transmisión en vivo y las clases virtuales se llevarán a cabo a través de la plataforma educativa ProEducativo. La certificación, los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos del programa recibirán la diploma de especialización en protección de sistemas eléctricos de potencia, expedido por la Universidad ESAN en convenio con PECIER. La estructura viene a ser estudio eléctricos para protección, que consta de 20 horas lectivas a cargo de Gustavo Ramos. Esquemas de protección en sistemas eléctricos de potencia, que consta de 20 horas lectivas. Equipos asociados a los sistemas de protección,
Consta de 10 horas lectivas a cargo de Leonidas Sayas. Sistemas de protección por sobrecorriente en subestaciones. Consta de 20 horas lectivas a cargo de Bernardino Rojas. Protección en líneas de transmisión. Consta de 20 horas lectivas a cargo de Aldo Guacho. Análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia. Aspectos generales. Consta de 10 horas lectivas a cargo de Francisco Torres. La plana docente, como mencioné, sería Francisco Torres, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bernardino Rojas, maestría en dirección de proyectos en la Universidad Viña del Mar de Chile. Aldo Guacho, ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Leonidas Sayas, MBA por la Universidad Politécnica de Cataluña. Gustavo Ramos, doctorado en Ingeniería y maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de los Andes, Colombia. Eso sería todo por mi parte. De igual forma, les dejo el link para que puedan registrar su asistencia. Por si, bueno, desearan tener su certificado de asistencia. Y de igual forma les dejo el link del diplomado por si alguno estuviera interesado. Bueno, muchas gracias a todos por esta ponencia, por su atención y su participación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.